Jueces capítulo 9, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían: nuestro hermano es. Y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar, que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si les habéis pagado conforme a la obra de sus manos. Porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Si no, fuego salga de Abimelec, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelec. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer. Y allí se estuvo por miedo de Abimelec su hermano. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Y Galaad, dijo de Ebel, vino con sus hermanos y se pasaron a Siquem. Y los de Siquem pusieron en él su confianza.
y saliendo al campo vendimiaron sus viñedos y pisaron las uvas e hicieron fiesta. Y entrando en el templo de sus dioses, comieron y bebieron y maldijeron a Abimelec. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul, ayudante suyo? Servid a los varones de Amor, padre de Siquem. Pero ¿por qué les hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec: aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, y tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de las cumbres y de los montes. Y Zebul le respondió: ¿tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres? Volvió Gaal a hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decías: ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de los de Siquem y peleó contra Abimelec. Mas él persiguió a Abimelec, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció al siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscada en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaban con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquem se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit. Y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres en la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano y cortó una rama de los árboles, y levantándola se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec, y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec,
y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobal. Aquí vemos lo que pasó con Abimelech, ¿no? Él fue una persona muy perversa, muy mala, no tan mala como Acab. Realmente en Israel hay dos reyes muy malos. Bueno, hay muchos reyes muy malos, pero el que lleva el título del más malo de todos se llama Acab. Ya dentro de poco vamos a leer sobre Acab y sobre todo con Elías, con el profeta Elías. Siempre que Dios tiene un siervo, también se levantan, Satanás levanta los suyos, para que haya como inevitablemente, donde hay oscuridad, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay diamantes. Los diamantes son muy bonitos, ¿cierto? Y resplandecen, dan brillo. Pero los diamantes sobre una tela blanca no se ven, se pueden perder. Normalmente para que los diamantes, para que sobresalgan, para que se vea su brillo, ¿qué debe haber? Debe haber oscuridad. Así, las estrellas también, ¿dónde brillan las estrellas? En la oscuridad. Dijo nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois la luz del mundo. Si nosotros somos la luz del mundo, ¿el mundo entonces qué es? El mundo, ¿en qué anda el mundo? Ya hemos visto sobre la puerta ancha, por la cual entra la gran mayoría, porque es la puerta que por sentido común nos lleva la corriente. La mayoría de las personas va para allá vamos. En las Torres Gemelas, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, las cámaras captaron cómo todo el mundo corría huyendo de las Torres Gemelas, porque estaban desplomándose y el polvo venía a una velocidad acelerada. Pero vieron que una persona corrió en sentido opuesto. Venían muchas personas corriendo, venían alejándose, pero era una mujer la que corría hacia las Torres Gemelas. Venía la nube de polvo así y la gente venía corriendo. La gente gritaba y corría huyendo de la nube de polvo. Es como, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la mayoría de la gente. Como el video que hicimos hace poco en TikTok, ese video cortito, así. La gente, ¿para dónde va? Para donde está yendo la mayoría, para allá va. Hemos podido ver en algunas ocasiones como alguien mira hacia arriba y se queda mirando, y las otras personas que se hacen alrededor también se quedan así mirando. Porque el ser humano, por naturaleza, tiende a ir hacia donde va la mayoría de la gente. Vamos para allá. Esta mujer, ¿por qué corría en sentido contrario? Porque corría hacia esa nube de polvo que venía. Porque ahí estaba su bebé. No allá en las Torres Gemelas, estaba en una casa que quedaba en ese camino. La mujer salió corriendo hacia allá, era para llegar a la casa antes de que esa nube llegara para sacar a su bebé. La nube llegó, la nube de cenizas, así escombro, pero la mujer salió caminando con su bebé. Ninguna de las dos murió, pero para que alguien corra en sentido contrario, es difícil. Por eso dice la Biblia: ancha es la puerta que conduce a la perdición, ¿y cuántos entran por ella? Dice la Biblia: muchos son los que entran por esa puerta que lleva a la perdición. Muchos. Cuando le preguntamos a las personas en un centro comercial, vamos a un centro comercial a hacer encuesta, y les preguntamos: ¿usted es hijo de Dios o del diablo? ¿Qué contesta las personas? Ya sabemos qué va a contestar la mayoría. Casi todos van a contestar: uy, qué pregunta tan fea. Nunca, ni me había imaginado esa pregunta. Por supuesto que yo soy hijo de... Todo el mundo que va a decir que son hijos de Dios. Ahora le hacemos otra pregunta. ¿Los hijos de Dios son justos o son pecadores? Las personas, pensando por primera vez esa pregunta, dicen: no, pues los pecadores no, los justos. Ah, bueno.
¿Sí sabe quiénes son los que van al cielo? Ah, los que tienen conocimiento de la Biblia. Pues sí, los justos son los que van al cielo. Ah, bueno, me ha contestado bien, correctamente. Ahora una pregunta más. ¿Los pecadores son hijos entonces de quién? Pues los pecadores cuando mueren van al infierno. Por consiguiente, los pecadores son hijos del que está allá en el infierno. Así. Son hijos de su padre el diablo, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Ah, bueno, muy bien. Entonces, una pregunta más. Ya que me has contestado quiénes van al cielo, quiénes van al infierno, ¿tú eres justo o eres pecador? Normalmente, para contestar hacia afuera, fácilmente el ser humano puede contestar. Si ustedes hacen una encuesta así, notarán como cuando hagan esa pregunta, la persona va a quererse justificar. Hoy lo que vimos en el capítulo 9 de Jueces es lo que nosotros conocemos como una injusticia, ¿sí? Ese es nuestro sentido de justicia. Pero el sentido de justicia de Dios ¿será igual o es diferente? Vamos a mirar un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Después de los 4 evangelios está Hechos y luego sigue Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 7. Dice el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre por naturaleza, nuestra carne. Nuestra carne, ¿cómo es nuestra carne? ¿Puede hacer lo bueno o no puede hacer lo bueno? Hago esta pregunta. Sé que hoy pues hay personas que asisten por primera vez, entonces esta pregunta. Nosotros, así nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra mente, ¿puede hacer lo bueno? ¿Sí puede hacer lo bueno o no puede hacer lo bueno? No, no, no. La gran mayoría contesta que no puede, no puede, no puede. No, la carne no, no, no. Nadie que está aquí puede hacer lo bueno. Ninguno de los que están en este momento escuchando puede hacer lo bueno. Todos son malos, todos los que están aquí. Parece que el día de hoy estoy rodeado de gente malísima. Lo que es de la carne es... Sí, 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 ya la balanza empezó a equilibrarse. Sí, 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 casi siempre pasa, ¿no? La balanza primero se inclina hacia un lado y luego empieza a levantarse la balanza. Sí, sí, sí. Sí, sí hay personas buenas, sí hay personas buenas. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno. Ninguno hay bueno. Des en cuenta cómo es fácil seguir la corriente. Si la mayoría está diciendo no, 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 pues digamos no. Por ejemplo, ustedes están en presencial, en el culto, están en la iglesia. Si hacemos la pregunta, los de adelante, lo que los de adelante contesten, eso se contesta de ahí hacia atrás. Y eso se ha demostrado vez tras vez. Hacen la pregunta similar a esta, una pregunta. Hay personas buenas, todos son malos, ¿qué dicen? Sí hay personas buenas, sí hay personas que pueden hacer el bien, que pueden hacer lo bueno. Y de pronto adelante, si nos ponemos de acuerdo con los que están en la primera fila y les decimos, ustedes van a levantar la mano cuando digamos que sí hay personas buenas. Entonces, listo, pero es solamente para hacer el experimento de histeria colectiva, como todo el mundo tiende a ir para donde va la mayoría. Entonces les decimos así, sí pueden hacerlo bueno, y los que están adelante levantan la mano, ¿sabe qué pasa de ahí para atrás? Como una ola. Empiezan a levantarse las manos. Primero que todo, porque el ser humano es así, tiende a pensar que si la mayoría dice algo, significa que debe estar bien lo que dice la mayoría. Si se pone el filtro, si el filtro que se coloca es la palabra, noté que se levantó, que hubo por ahí un no, en medio de varios sí, hubo un no. Quien haya hecho eso es divergente, es una persona que no va hacia donde va la mayoría, sino que puede pensar profundamente. Y tiene otro filtro, el filtro que tiene es
la palabra. Si Jesús dijo, vamos a mirar, estamos en Romanos 8:7, pero vamos a mirar Romanos capítulo 7, versículo 18. Solamente pasarnos a una hoja, ¿no? Una página. Estamos en Romanos 8, vamos a Romanos 7. Romanos 7, versículo 18. Dice Romanos 7, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Sin necesidad de leer este versículo, de haberle llegado a este versículo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno. Ya, solamente con saber que nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno, ya sabemos, la persona que dice que sí puede hacer lo bueno, esa persona se está mirando a sí misma. No está mirando la palabra, está mirándose a sí mismo, a sí misma. Por mirarse a sí mismo, se siente condenado cuando de sí mismo salen maldades. Cuando de sí mismo sale codiciar, sale quedarse con algo que no es suyo. En alguna ocasión, en la biblioteca que teníamos, yo era niño, yo tenía creo que 10 años, no más, tenía como 13, ya no era tan niño, ya era como adolescente. Y recuerdo que me dio por mirar en la biblioteca todos los libros que teníamos y empecé a sacar uno por uno en orden. Teníamos una biblioteca grande y empecé a sacar libro por libro y empecé a mirar desde la portada y noté que tenía el nombre de una tía. Decía el nombre de mi tía y la firma y con la letra de ella. ¿Y este libro qué hace acá entre los libros de nosotros? Entonces lo saqué aparte. Y me puse a mirar así otro. Encontré otro. Entonces así también de otra tía. Entonces luego seguía mirando otro, así. Saqué, sin exagerar, una maletada grande llena de libros que no eran de nosotros. Hay un dicho popular acá en el país que me encuentro, es horrible, pero lo tengo que nombrar. Dicen, no se sabe quién es más tonto, si el que presta un libro o el que lo devuelve. No sé por qué ese dicho, cómo surgió ese dicho, pero me refiero a que retrata el corazón de una cultura general. En mi caso, pues yo estaba aterrado en esa ocasión, sí, pero ¿quiénes hicieron que esos libros estuvieran allá? ¿No fui yo uno de ellos? Yo tuve que ser uno de ellos, solo que no me di cuenta. Normalmente uno piensa, eso tuvo que ser mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, así uno piensa, pero no. No, lo que pasa es que uno no se da cuenta lo que uno hace, uno se da cuenta lo que hacen los demás. Y me ha pasado, hay un libro donde aparece la explicación de pasaje por pasaje, donde se explica el Evangelio. Se explica el Evangelio con Sansón y Dalila, se explica el Evangelio con Jacob y Esaú, pero sobra decirlo, se explica el Evangelio con Isaac y Jacob, con muchos pasajes de la Biblia se explica. Y ese libro, pues es un libro que atesoramos mucho. Hay personas que han recibido la salvación leyendo ese libro. Por favor, nadie escriba el nombre de ese libro. No escriban el nombre de ese libro acá. Pero entonces, porque yo sé que más de uno sí sabe el nombre. Entonces, sí aparece a través de Génesis 40 sobre José y la interpretación de los dos sueños, el copero y el panadero. Aparece a través de muchos pasajes en la explicación del Evangelio. Pero entonces, ese libro yo lo he tenido sin exagerar. No les voy a exagerar. Realmente lo he tenido más de 5 veces, que lo he adquirido. He viajado a otro país, porque mi país ya se había agotado, he viajado a otro país por comprar ese libro. Sí. Bueno, realmente he viajado al campamento, a un retiro, a estar con los hermanos de diferentes partes del mundo. Y cuando he llegado allá, he buscado, aquí ustedes tienen todavía el libro, ahí sí quedan 3. Deme uno. ¿Sí? Entonces, he venido con ese libro. Por ejemplo, hace poco, antes de la pandemia estuve en Bolivia y de Bolivia me traje como 5 libros más o menos. Libros que no se conseguían acá, pero que son del mismo autor que explicó el Evangelio en ese libro que tanto atesoro. Esos 5 libros que les digo que he tenido de esa explicación del Evangelio a través de todos los pasajes de la Biblia, ese libro 5 veces lo he tenido y teniéndolo alguien me lo ha pedido prestado. Pero no he anotado. He cometido el error 5 veces. Bueno, la última vez lo tengo por acá. Ya lo tengo, aquí lo tengo. No les voy a mostrar el libro completo, pero les voy a mostrar
algo que aparece en... ¡Ay! Casi que les muestro el libro. No quiero mostrar el título del libro. Quiero que vean es cómo lo marqué. Sí, cómo lo marqué. Bueno, tengo que mostrar una partecita del libro. No sé si alcancen a leer. Venga, a ver, lo alejo un poco. Tapo el nombre. Este libro pertenece a... Me tocó marcarlo en toda la portada. Me tocó escribir en la tapa. En la tapa del libro me tocó escribir: este libro pertenece a... Y mis datos, mi teléfono, mi correo. Me tocó escribir así. Porque los otros libros yo había marcado por dentro. Hubo unos que no marqué. El anterior a este lo marqué, pero lo marqué por dentro. Yo creo que la persona le habrá arrancado la hoja para quedarse con el libro. O tal vez lo debe tener en su biblioteca y ni sabe, ni es consciente que lo tiene. De pronto, no sé, cuando esa persona tenga hijos, tenga nietos, así tal vez un hijo, un nieto lo va a sacar. Ay, abuelita, este libro dice que es de tal persona. Ay, cállese. Sí, no diga. ¿Por qué? Porque el ser humano realmente no se da cuenta la maldad que sale. El corazón del ser humano por naturaleza es ratero. Sé que suena feo, uno pensaría: no, ratero, uy, no, así, no, yo sé que yo no soy. Seguro que vamos, investigamos y encontramos cosas que tú no te habías imaginado. Aquí dice este versículo, dice el versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿Por qué el apóstol Pablo dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien? ¿Por qué él se atreve a decir de esa manera? Porque él creía lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Eso que dijo nuestro Señor Jesucristo también ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar Génesis capítulo 6, versículo 5. Y ayer nombramos uno que no leímos, hoy sí lo vamos a leer. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y después de ese vamos a mirar Génesis 8, 21. Primero Génesis 6, 5, luego Génesis 8, 21. Génesis 6, versículo 5. En Génesis 6 es cuando ya Dios le dice a Noé que va a destruir a todo ser que respira, a todo ser viviente. Miremos cómo dice el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio, desde antes de que salga, estando escondido detrás de los pensamientos, detrás de eso que creemos que son nuestros pensamientos, detrás está la maldad, ya está la maldad. Por eso Dios dijo, aquí mismo, en Génesis capítulo 2, versículo 18, vamos a mirarlo. Génesis 2, versículo 18. Dijo Dios: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Aquí Dios está diciendo: no es bueno que el hombre esté solo. Y dice que le va a hacer la ayuda idónea. Ahora, este es el versículo 18 de Génesis 2. En el versículo anterior, el versículo 17, es donde dice: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Para quienes no sabían, Adán y Eva no comieron una manzanita, no es así. Si preguntan también, ustedes van y hacen la encuesta a pastores, lo más sorprendente es a pastores, y les dice qué fue lo que comió Adán y Eva, ellos van a decir una manzana. Disculpe, ¿usted cuánto tiempo lleva siendo pastor? No, yo llevo 30 años siendo pastor. ¿Usted dice que comió una manzana? ¿Así de verdad? ¿Sí comió una manzana? Sí. ¿Usted no ha visto siempre en las películas, no ha visto siempre las fotos, Adán y Eva, qué es lo que están comiendo? Sí. No, bíblicamente, vamos a leer ese versículo, el versículo 17. Dice el versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios ya había dicho que no comiera de un árbol, pero es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese corazón de comer la ciencia del bien y del mal, ¿de quién? ¿De dónde venía? De Satanás. El corazón de comer, de querer ser igual a Dios. Él, cuando miramos Ezequiel, cuando miramos Isaías, notamos donde se habla de Satanás, él quiso ser igual a Dios. En el corazón de Satanás, ¿él con quién se quería igualar? Con Dios. Dijo de él mismo: subiré al monte, subiré en el trono de Dios, me sentaré. En las alturas, en el trono de Dios, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Por eso Dios puso ese árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Dios le estaba mostrando al hombre el corazón de Satanás, el querer ser igual a Dios. Por eso le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás le aclaró, no le aclaró. Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Satanás le subió como el tono para que el ser humano quisiera comer de ese árbol. Porque Satanás, realmente el corazón de Satanás, está plasmado en ese árbol. Pero ¿qué les dijo él? Que Satanás les dijo, no morirás, sino que si comes de ese árbol seréis como Dios. Sí, Satanás le dijo así, el día que comas de ese árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios les dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Satanás dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Les puso el mismo corazón de él, se lo transmitió, se lo inyectó al ser humano, ser igual a Dios. Por eso las personas no necesitan de la Biblia. Hablan de Dios, lo que les nombré ahorita. Muchos pastores, ustedes les preguntan, ¿cuál fue el fruto que comió Adán y Eva? Y le van a decir una manzana, de verdad. Son pastores que llevan años, son teólogos, que saben cómo se dice la palabra amor en griego y en hebreo, y cómo tiene 6 significados en griego y 3 significados en hebreo, y hasta cómo se pronuncia en griego esos 6, y cómo se pronuncia en hebreo esos 3. Saben teología, pero la base de dónde entró el pecado al mundo, eso no lo conocen. Dicen, ahora voy a hacer una pregunta, ya que estamos aquí. Vamos a leer el versículo que les dije que íbamos a leer. Vamos a leer Génesis 8:21. Génesis capítulo 8:21. Llevamos 2 días amenazando de leerlo y no lo habíamos leído. Dice el versículo 21. Percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Aquí viene la parte interesante. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El intento del corazón del hombre, ¿cómo es? Malo desde su juventud. Génesis 6:5, todo designa los pensamientos del corazón del hombre, de continuo solamente el mal. Bueno, no me había fijado en la hora, no había caído en cuenta el tiempo que ha pasado. Para resumir, aquí les voy a contar la buena nueva. Ya estamos en Génesis, entonces vamos a mirar la buena nueva aquí en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, el versículo 6 dice lo que sucedió con toda la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que el árbol era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué dice? Las primeras 4 letras, las primeras 4, las primeras 3, las primeras 4 letras. Y vio la mujer, así dice, ¿no? Y vio la mujer. Usó su punto de vista, aparentemente. Nosotros que leímos el versículo anterior, que tenemos aquí en la Biblia y podemos leer el versículo anterior, sabemos, no es el punto de vista. Parece que para ella fue el punto de vista de ella. Pero nosotros al leer el versículo anterior, ella, igual que Judas, fue engañada. Igual que Judas, ella fue engañada. Todo intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ciertamente, apelando a nuestra carne, ¿de qué fuimos hechos? Del barro. Y apelando a nuestra carne, ¿qué dice Romanos capítulo 7, versículo 18? Yo sé que el bien no mora en mí. El querer el bien sí, pero el hacerlo no. El querer el bien sí está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no el poder hacerlo. Esto sé que no se los dicen, no se los nombran, pero está en la Biblia, lo estamos leyendo. Ahora, la buena nueva. La buena nueva es, por esto que hizo, esa es la mala noticia, por esto que hizo Adán y Eva, entró el pecado al mundo. La buena nueva es lo que dice el versículo 21. En el versículo 7 dice que, de Génesis 3, dice que ellos se hicieron delantales con hojas de higuera, cosieron hojas de higuera. Eso no sirve eso simboliza la justicia del hombre para solucionar el problema del pecado. Por eso dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, porque ese delantal representa lo que el ser humano nunca va a poder hacer, nunca se va a poder justificar delante de Dios por su obra. Eso es ese delantal de hojas de higuera y que ellos cosieron. Ellos mismos lo hicieron. La persona que trata de justificarse delante de Dios por sus obras es como si estuviera cosiendo un delantal para cubrir la desnudez, y un delantal con hojas de un árbol. Miremos el versículo 21. En el versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Escuchen atentamente, ¿por qué túnicas de pieles? La túnica cubre totalmente. En el desierto se usan túnicas, porque la túnica cubre incluso la mano, cubre la cabeza. Hay ocasiones que el sol es tan fuerte que si la persona no se cubre totalmente le puede dar rápidamente cáncer de piel. Entonces en un desierto necesitan cubrirse del sol. No solo la cara, las manos, los pies, por eso usan túnicas. Entonces Dios hizo túnicas. ¿Qué es lo que simboliza el pecado en Génesis 3? La desnudez. Entonces, para solucionar el problema de desnudez hay que cubrir totalmente. Lo que hizo el hombre cubre totalmente. El hombre hizo un delantal. Un delantal cubre la desnudez, no la cubre. Y tras del hecho del material que la hace, por eso dice la Biblia, no hay justo ni a uno. Se refiere a que nadie se justifica por medio de sus obras. Pero el versículo 21 muestra quién nos justificó. Dios nos vistió. Ahí dice que nos vistió, ¿cierto? Dice el versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nos vistió de justicia, pero de la justicia de Él. Él nos justificó. Esas vestiduras son nuestro Señor Jesucristo. Para que sean de un animal, hizo de pieles. Ese animal tuvo que morir, tuvo que haber derramamiento de sangre. Es sombra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo murió para que nosotros fuéramos justos delante de Dios. Suena como paradójico porque les dije, no hay justo ni a uno, refiriéndonos al versículo 7, que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nadie se puede justificar delante de Dios. De esa manera no hay justo ni a uno. Pero en el versículo 21, Dios hace justo al ser humano. Dios nos justificó. Le queda de tarea, ya no alcanzamos por el tiempo, pero mira en detalle Romanos capítulo 3, versículo 24. Ahí dice cómo fuimos justificados. Ya más de uno lo sabe, pero quienes no lo saben, miren ese versículo. Romanos capítulo 3, versículo 24. Ahí dice cómo fue que Dios nos justificó. Y fue gratis. Ahí también lo dice. Lean ese versículo. Meditando en la palabra, la salvación no se la da un hombre. La salvación la da la palabra. Yo estoy nombrando la palabra que los lleva a la salvación. Yo no puedo salvar a nadie humanamente. De mí solo sale el mal. Pero lo que estoy nombrando en ese momento es la palabra de Dios. Eso sí es bueno. Lo que sale de mis pensamientos, de mi punto de vista, de mi querer, inevitablemente va a ser el mal. Pero lo que les he nombrado que es de la palabra, ese es el bien que les puede dar la salvación. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. Gracias por las personas que asistieron el día de hoy. La gran mayoría, hermanos, ya justos, ya salvos, ya perfectos. Otros que se escandalizarían con la expresión de que somos perfectos por no conocer la palabra. Dice la palabra que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Somos perfectos? Ciertamente sí, porque la Biblia dice que Dios ya no nos mira a nosotros. Así como dice que nunca más se acordará de nuestros pecados, también dice que Él lo que mira es lo que hay en el corazón. Si en el corazón de nosotros está la obra que hizo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él ve a nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Pero si en el corazón de nosotros está que somos pecadores, estamos como Adán en el momento que cosimos hojas de higuera para tratar de solucionar el pecado, nuestras propias justicias. Permite que esto que parece, no sé si para algunos un trabalengua, para otros es claro, permite que sea claro para todos. Es decir, permite que todos los que asistieron el día de hoy y que en ese momento todavía están orando, alcancen la salvación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.